¿Se escucha ya? Sí, Bueno, sí se escucha. Bárbara, adelante. perfecto. Comenzamos entonces. Buenos días a todas y a todos. Vamos a dar inicio a la presentación del libro Nana Vita, biografía de la filósofa Paula Gómez Alonso, de Eric Eduardo Rodríguez Ballesteros, editado por la UAM Iztapalapa, por el Centro de Documentación en Filosofía Latinoamericana e Ibérica y por la Universidad Marista Valladolid. Estamos organizando esta presentación desde el Seminario de Investigación sobre Tecnología y Filosofía Iberoamericana del Instituto de Investigaciones Filosóficas, la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM y el Instituto de Filosofía del CSIC, en colaboración también con el Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos de la UNAM, con la Comisión Interna de Igualdad de Género de nuestro instituto, con la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, la Asociación Filosófica de México y el CEFILIBE, a quienes les agradecemos su colaboración en la presentación de este libro. Y bueno, agradecemos también a todos los que nos acompañan aquí de forma presencial, incluida la familia de la filósofa Paula Gómez Alonso, y a aquellos que nos acompañan también en línea, y claro que a los invitados a la mesa para presentar este libro, a la doctora Teresa Rodríguez, a la doctora Fanny del Río, al doctor Ambrosio Velasco, al maestro César de Rosas, al autor del libro y a la doctora Aurelia Valero, que nos va a acompañar en unos momentos. Si les parece bien, voy a comenzar presentando a algunos de los que van a intervenir en la mesa y les voy a dar después la palabra. El doctor Ambrosio Velasco es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas, coordinador del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos de nuestra universidad, y su último libro se titula El devenir de la filosofía mexicana a través de sus tradiciones y controversias. Entonces, le damos la palabra al doctor Ambrosio Velasco. Así en frío, perdón. Bueno, pues muchísimas. Para hacer mi presentación, ¿verdad? Sí. 10 minutos máximo, ¿verdad? Máximo, máximo 15. Sí. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación. Yo quiero de veras felicitar muy emotivamente a los y las estudiantes asociados que organizan esta presentación, estudiantes asociados del instituto que organizan esta presentación y les agradezco mucho la invitación. Igualmente, pues felicito al autor por este libro tan significativo, pues que nos invita a pagar, a saldar asignaturas pendientes, no a todas, no a todas, pero sí a algunos que nos dedicamos a la filosofía mexicana y a la historia de la filosofía mexicana, que prácticamente no ponemos atención a las mujeres. Y es una importante lección que nos da el libro y por eso agradezco y felicito al autor. Desde luego, la doctora Tere y la doctora Fanny tienen como proyectos fundamentales la historia de la filosofía centrada en las contribuciones de las mujeres, pero muchos de nosotros, es decir, algunas otras personas que nos dedicamos, no todas, a la historia de la filosofía mexicana y de la filosofía mexicana, pues no centramos, no rescatamos las importantísimas contribuciones de mujeres a la filosofía mexicana y en general la filosofía. Entonces, esta es una primera lección que aprendo del libro y que agradezco mucho. Bueno, voy ahora a referirme muy brevemente. El autor nos dice que, leo, este trabajo, categorialmente hablando, pretende ser una exégesis filosófica con perspectiva historiográfica de la obra ubicada de la filósofa Paula Gómez Alonso. Y bueno, pues voy a referirme, también hace precisamente esta observación de que hay muy escasas referencias en la historia de la filosofía mexicana a esta filósofa que es muy importante. No me extiendo más,
algunos datos de su trayectoria y relevancia en nuestra universidad y en la filosofía mexicana. Pues nos dice el autor que ella fue alumna de la Facultad de Filosofía y Letras desde 1925, es decir, apenas constituida como tal en 1924, pues fue de las primeras generaciones y estuvo presente en la facultad con una actividad muy intensa hasta 1966, año en que se jubila. Es decir, estamos hablando, pues soy muy malo para las cuentas, pero más de 40 años, ¿verdad? Más de 40 años, y lo que sí es sorprendente es que haya pasado desapercibida para muchos de nosotros, incluyéndome a mí, que fui director de la facultad y no la tuve presente, ¿no? Ahí confieso pues esas fallas importantes que tenemos. Brevemente, algunos de sus datos. Ella fue una de las primeras, yo creo que fue la primera profesora de carrera de la Facultad de Filosofía y Letras, mujer, la primera, por lo menos con la información que nos proporciona el libro, en 1939. Y quienes las promovieron, pues fueron figuras centrales de la filosofía mexicana, como Antonio Caso. Bueno, ahí vienen quiénes eran sus maestros y con quiénes entró como profesora de carrera. Hay una circunstancia interesante que me gustaría preguntarle al autor, porque ahí deja ver que es en 1939 cuando se incorpora como profesora de carrera, pero muestra el autor una cosa, dice, ahí ese mismo año, María Zambrano no encontró un lugar en la universidad y tuvo que irse a Morelia, más o menos así lo plantea. Y bueno, no establece más conexiones, pero la pregunta sería, ¿había ahí una opción para María Zambrano que se inclinó para Paula Gómez? Pregunta. Eh, bueno, fue sinodal, otro dato muy importante, en exámenes profesionales y no sé si también de grado. Imagínense ustedes, de Fernando Salmerón, Elide Gortari, Graciela Hierro, Vera Yamuni. Además, fue profesora normalista toda su vida, bueno, gran parte de su vida, escritora, periodista en el Nacional, promotora de espacios para estudiantes de las mujeres, fundadora de esta asociación de mujeres universitarias. Es decir, una mujer muy completa en todas sus actividades académicas y muy congruente con su interés de ella no se define como feminista, nos dice el autor, pero de luchar por los plenos derechos de las mujeres en una sociedad pues que hoy denominamos machista o patriarcal y que desde entonces existía. Creo que los conceptos no eran tales. Bueno, estos son algunos datos de la importancia. Voy a avanzar rápidamente. ¿Cuáles son los temas de filosofía que trabaja? Uno de ellos es precisamente la historia de la filosofía mexicana. Y aquí señalar dos temas muy importantes de esta historia. Por una parte, retoma de José Gauss, quien seguramente fue su maestro y creo que su sinodal de tesis doctoral, retoma esta idea del imperialismo cultural que Gauss cuestiona profundamente y retoma también de Gauss la necesidad de construir una historia de la filosofía hispanoamericana y mexicana con categorías propias. Dos temas sumamente importantes dentro de la historia de la filosofía mexicana que trabaja Paula Gómez Alonso. Sor Juana Inés de la Cruz, con todo lo que ello significa, aunque me llama mucho la atención que menciona la autora que no es propiamente filósofa. Su poesía contiene filosofía. Bueno, esta es una discusión que toma partido, ahí yo discreparía de Paula Gómez, porque, bueno, es una discusión que se tiene respecto a Sor Juana, pero tiene muchos trabajos sobre Sor Juana. Y otra que me parece tan importante como su estudio sobre Sor Juana es la filosofía náhuatl. Sobre todo una perspectiva muy importante que es tanto la filosofía náhuatl del pasado y del presente y cómo está vigente en este ingeniero químico, cuyo nombre, porque lo tengo, ya no me entretengo en buscarlo, que es también un náhuatl y que hace un diálogo, una traducción entre conceptos filosóficos náhuatl y conceptos de la ciencia contemporánea. Esto me parece algo
extraordinario. Otros temas, porque no tengo tiempo para extenderme, otros temas que trabaja muy importantes, pues, perdón, los había numerado. Me voy derecho al tema central de su obra, que es la cultura femenina y lo que ello implica. Su tesis, 1933, me imagino que estaba ya en este programa en el que podían optar por la licenciatura o por la maestría, me imagino, ¿no? Y que podían obtener la maestría sin obtener previamente la licenciatura, como fue el caso de Carmen Rovira. Por cierto, me extraña que casi no aparece en todo el libro, creo que una sola vez, Carmen Rovira. Y pues también fue una mujer muy, muy destacada, importantísima, seguramente se conocieron, probablemente, no lo sé, fueron amigas, con trayectorias intelectuales semejantes, menor de edad, Carmen, no por mucho, pero ahí hay una duda. No hay referencias a la doctora Carmen Rovira, recientemente fallecida, a los casi 100 años, ¿no? Bueno, entonces, esto de la cultura femenina es muy importante. El autor considera a Paula Gómez Alonso como una pionera. Sí, ella se define como no feminista, no está en contra del feminismo, simplemente lo considera como un movimiento político y no tanto como un ámbito de estudios académicos. Lo mismo muestra esta coincidencia con Rosario Castellanos. La obra de 1950 de Rosario Castellanos, de 1933 de Paula Gómez. Sin lugar a dudas, ellas dos, pero pues por 17 años previos, Paula Gómez Alonso es una pionera de los estudios sobre el papel de la mujer y la cultura femenina en México. Y también me parece muy importante, yo contrastaría este estudio. ¿Ya cuánto llevo? ¿Ya me pasé? Por favor, dime, porque... No, va bien, está bien. ¿Cuánto tengo? 5 minutos. Máximos. Por favor, me dices tiempo. Les decía, a mí me parece muy interesante el contraste que hace. Tiene otro estudio sobre psicología del estudiante mexicano y que creo que es también de los primeros años de la década de los 30, previo desde luego a los trabajos de Ramos, ¿no? Y hay unas analogías sumamente interesantes de Paula Gómez con esta caracterización de psicología social, cultural, del estudiante mexicano, pero que también lo generaliza al mexicano, la propia Paula, ¿no? No en tono, no en el mismo tono escéptico, voy a poner, de Ramos, pero sí muy crítico también. Y aquí, pues, me atrevería a preguntarle al autor si la considera también como una pionera de los estudios de lo mexicano y el mexicano, ¿no? Y aquí, pero no de la mexicana, porque ahí contrasta. Cuando hace su estudio, esto me parece muy importante y muy original. No es la misma la caracterización del estudiante mexicano que la cultura femenina. Ahí hay una valoración muy positiva de la cultura femenina, a diferencia, nos dice el autor, de lo que plantea Rosario Castellanos. Y bueno, pues esta sería otra de las grandes contribuciones de una mujer pionera, pues también, no solo en los estudios sobre la mujer y el papel de la mujer en la universidad, en la filosofía, sino también del perfil del mexicano y de la cultura mexicana desde esta perspectiva. Bueno, ya tengo muchísimas notas, pero obviamente esto lo reservaré para una presentación. Quiero terminar felicitando, una presentación, quiero decir, para una reseña, disculpen ustedes. Quiero terminar felicitando al autor y pues agradeciendo las lecciones que aprendí de la inaplazable obligación, necesidad que tenemos de prestar mucho más atención a filósofas, mujeres en la historia de la filosofía mexicana, como Paula Gómez, que generalmente algunos de nosotros pasamos por alto. Muchas gracias.
Muchas gracias al doctor Velasco. Voy a darle la palabra ahora entonces a la doctora Teresa Rodríguez, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas y recientemente ha co-coordinado el libro Metodología o Metodologías para la Historia de la Filosofía. Por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí entre ustedes con la familia de Paula Gómez. Y celebro muchísimo la existencia de este libro. Te lo agradezco mucho, Eric. Y bueno, voy a leer un texto breve que creo que se ajusta a los 15 minutos. Se titula ¿Dónde estuvo Paula Gómez Alonso todos estos años? Debo confesar, con vergüenza, que no tuve noticias sobre la labor filosófica de Paula Gómez Alonso hasta hace un par de años, cuando trabajando sobre el libro de Villoro, titulado El pensamiento moderno, y las fuentes del mismo, noté en la bibliografía la entrada que remite al libro Historia del pensamiento filosófico en el Renacimiento de Paula Gómez Alonso. Aunque en el cuerpo del trabajo de Villoro, hasta donde mi memoria alcanza a recordar, él no se refiere a este libro. Y, por ejemplo, en otro artículo, Priani tampoco, perdón, lo menciona, pero no se detiene a analizarlo. Busqué entonces noticias sobre la obra y la autora y me pregunté a mí misma, ¿cómo es que nunca había oído hablar de esta obra y su autora si mi área de investigación es el Renacimiento y ella trabajaba en mi universidad? Inmediatamente me dirigí a la biblioteca, entusiasmada por encontrar que una predecesora había ya abierto camino en el estudio de este periodo mucho antes de mis maestras y maestros. Encontré el libro en la sección de autógrafos porque este fue donado por García Maínez en mayo de 1993 a la biblioteca y el mismo está dedicado a él. Cito las palabras de la dedicatoria. Para el doctor don Eduardo García Maínez, con el respeto de Paula Gómez Alonso. Esto que me sucedió, lejos de ser una excepción, lo cual no justifica mi ignorancia, es lo habitual cuando nos enfrentamos al trabajo de las mujeres filósofas del pasado. Es decir, las autoras son olvidadas, aunque hayan gozado de prestigio y honores durante su vida. Según Cano y Espino Armendáriz, quienes acaban de editar un diccionario biográfico de mujeres del Colegio de México, los modelos biográficos pueden ser una primera aproximación a la historia de las mujeres y por ello es de celebrarse la publicación de este libro. Cito a Cano y Espino. El deseo de visibilizar la contribución de las mujeres en la historia no es solamente demanda de memoria, sino que a la vez es una justificación analítica y una causa política. Por un lado, se parte de la premisa de que la ausencia de las mujeres no nos permite tener una comprensión cabal de un determinado periodo, tema o, como en nuestro caso, una institución académica. Por otro, visibilizar es un acto de justicia y una manera de enraizar las luchas contemporáneas en una tradición de resistencia. Un argumento es propio de la investigación histórica, el segundo de la memoria colectiva del movimiento feminista. Visibilizar es en sí una empresa a la vez de memoria y de historia. Fin de cita. Así, según los autores, con la historia de las mujeres no se está visibilizando a quienes siempre fueron invisibles, sino que, como ocurre en el caso de Paula Gómez Alonso, cito, se está desborrando también a quienes fueron borradas en un proceso histórico que es más estructural que deliberado. Y aquí yo pondría en duda esta afirmación, dado el contexto en el que se ha desarrollado la historia de la filosofía mexicana en el siglo XX, tema que Fanny ha tratado a profundidad. A partir de aquí, los autores utilizan la categoría visibilidad pretérita, entendida como el reconocimiento público que una persona tuvo en un grupo y un momento determinados. La visibilidad pretérita es una categoría que podemos también aplicar a Gómez Alonso, como nos muestra el libro de Rodríguez Ballesteros. La doctora Gómez, Nana Evita, gozó en su tiempo de prestigio entre sus colegas y entre instituciones como la UNAM y la Nicolaita, donde recibió el doctorado honoris causa. Fue maestra de maestros, diríamos, como decimos de Gauss y de Nicole, por ejemplo. Ya ha mencionado Ambrosio, a Eli de Gortari, mencionemos también a Villoro, y tal vez por eso, como homenaje, aparece su libro en la lista de fuentes que utiliza Villoro para tratar el periodo y construir sus hipótesis acerca del pensamiento moderno.
En palabras de Cano y Espino, cito, hubo pues mujeres que en su momento gozaron de visibilidad cuando vivían o cuando recién fallecieron y que sin embargo hoy no la tienen en las narrativas de memoria. Fin de cita. Muestra de ello es el libro Homenaje, cuya referencia, y esto es también importante, tener referencias a los libros y a dónde están localizados, nos hizo favor de compartir el doctor Gama recientemente, que está publicado en 1972, años de su fallecimiento. En este sentido, Rodríguez emplea un modelo de hacer historia que ha sido profundamente fértil en el caso de las mujeres, que es la biografía. Davis, por ejemplo, en 1976 nos dice, cito, considero que los orígenes de la historia de las mujeres estaban en el antiguo género literario de las vidas ejemplares y las biografías de mujeres notables, cuya memoria se recuperaba para demostrar que, teniendo oportunidad y recursos, ellas eran capaces de hazañas tan grandes como las de los hombres. Fin de cita. En este tipo de obras, la visibilización de mujeres destacadas opera como un poderoso argumento político para demandar el reconocimiento de las capacidades de las mujeres y exigir sus derechos. Aquí estoy siguiendo todavía a Cano y Espino. Ya sea desde Christine de Pizan, pasando por Jill Menage, hasta los catálogos de mujeres ilustres como el de Laureana Wright, titulado Mujeres Notables Mexicanas, que tenía un espíritu moralizante y encomiástico. Todos estos pertenecen, por otra parte, a una tradición biográfica que es poco explorada en el ámbito de la historia de las mujeres filósofas en nuestro país y que puede ayudar a recuperar nombres y hechos básicos de sus actividades intelectuales en una aproximación contextual. Sarah Houghton, autora de una biografía intelectual notable, que es la de Anne Conway, por su parte, nota que un grupo especialmente marginalizado en las historias generales de la filosofía son las mujeres que practicaron filosofía en el pasado. En este respecto, los últimos 30 años, según Houghton, han sido marcados por un importante desarrollo en los estudios sobre ellas. Houghton sintetiza los avances realizados atribuyendo importantes contribuciones al enfoque histórico, sostenido en una historiografía contextual como la que practica Rodríguez, insertando a Gómez en los contextos políticos, culturales, filosóficos y universitarios de México de manera, diría yo, tersa. Cito a Rodríguez. Hacerlo tanto con el legado de la filosofía como con información del contexto de la filosofía y de los filósofos, de las mujeres intelectuales, de las ideas y de la educación superior, hay oportunidad para precisar con pruebas documentales suficientes la singularidad que llevó a Paula Gómez Alonso a ser una filósofa destacada, así como contextualizar esta singularidad. Fin de cita. Esta contextualización permite poner de relieve que las mujeres del pasado han enfrentado restricciones sociales en su práctica filosófica y que han sido consideradas figuras menores a la sombra de los grandes padres fundadores de la filosofía mexicana. Han sido consideradas solo profesoras de filosofía, contra lo cual lucha Rodríguez al proponer sus criterios para ser considerada una filósofa. Y esto me parece un gran acierto. Dice Erika, para ser considerada una filósofa habría que o haber estudiado filosofía o tener grados académicos en esta disciplina, dar clases de filosofía, escribir sobre la filosofía y tener un reconocimiento público como filósofo. Por la historiografía tradicional que las condena al olvido y les niega credibilidad intelectual, como ha mostrado Fanny del Río en sus trabajos, la recuperación en este libro de Paula Gómez Alonso es un gran acierto y un acto de justicia. Todas las características que he mencionado se hacen patentes en el tratamiento pasado, no en el de Rodríguez, sobre Paula Gómez Alonso y en el proyecto de su recuperación por él, quien afirma en su introducción, destacando que era una filósofa, y esto me parece que hay que decirlo todo el tiempo, que era una filósofa, no una profesora de filosofía simplemente, que escribe sobre filosofía, pero que tienen ciertas restricciones en su práctica. Cito a Rodríguez. Para ese tiempo, Gómez ya contaba con cierto reconocimiento debido a los 15 años de trayectoria. Este aspecto, si bien le permitía participar en ciertos espacios, el periódico, uno de ellos, no
puedo dejar de señalar que también debió vivir con el velo que cubría, y en ciertos espacios aún sucede, el ocultar el pensamiento de las mujeres filósofas, eso aún en el ámbito de la academia. Fin de cita. El libro pone de relieve el papel de la biografía intelectual para la recuperación de la historia de las mujeres filósofas, y por ello es un elemento muy importante en la historiografía filosófica en México. Quisiera agregar una cosa más. En la página 11 se hace referencia a su papel como educadora. Educación y filosofía es otra de las estrategias de recuperación de las mujeres filósofas. Se puede pensar, por ejemplo, en la defensa de la educación que hicieron mujeres latinoamericanas en el siglo XIX, como Nicia Floresta o Lauriana Wright. En este sentido, si regresamos a la obra de Paula Gómez Alonso sobre el Renacimiento, para terminar un poco por donde comencé, Rodríguez afirma, cito, otra obra de la filósofa fue Historia del pensamiento filosófico de la época del Renacimiento. Con fines didácticos en torno a la enseñanza de la historia de la filosofía del Renacimiento que impartió Paula Gómez Alonso en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Durante muchos años. El libro fue editado por Cajica en Puebla en 1966. Y es básicamente una antología comentada de manera breve pero nutrida sobre autores y textos filosóficos de la época del Renacimiento. Aquí estoy citando a Rodríguez. Consiste en una exposición gradual y progresiva en orden cronológico de filósofos que vivieron durante la época en cuestión, indicando en la mayoría de ellas lugares y fechas de nacimiento y muerte, datos bibliográficos sobre sus obras y breves reseñas de las características de su pensamiento. Es antología, afirma Rodríguez, porque para el estudio de cada uno de los filósofos se comenta, son seleccionados textos por parte de Gómez Alonso y tiene como resultado un estudio introductorio que entrelaza con las reseñas de los filósofos. Se trata además, y esto también me parece muy valioso, de un proyecto colaborativo que Paula Gómez Alonso tuvo con otras colegas a quienes nombra Rodríguez, y yo también voy a nombrar porque es importante nombrar a las mujeres que han tenido prácticas filosóficas: Ana Luisa Ducoin, Matilde Macías Salas, María Isabel de la Fuente, Diana Muñoz Ríos y Luz del Carmen Uribe Domínguez. Lleno de innovaciones, el Renacimiento, según Gómez Alonso, es reconocido como la primera etapa de la modernidad. Sería interesante rastrear si esta idea coincide o es replicada por Villoro en su libro llamado justamente El pensamiento moderno, Filosofía del Renacimiento. En todo caso, una tarea pendiente es estudiar sus aportes a la historiografía filosófica mexicana sobre este periodo, que me parece se concentrarían en la introducción que precede a la antología. Dado este panorama, el libro que presentamos es un avance muy importante para la historia de las mujeres filósofas en México, y espero que produzca réplicas que generen otras biografías o estudios especializados sobre nuestras filósofas. A la pregunta inicial, ¿dónde estuvo Paula Gómez Alonso todos estos años?, habría que responder que siempre estuvo allí, por ejemplo, en los estantes de nuestra biblioteca, en menciones aisladas, en homenajes que nadie leía, pero que estaba siempre ahí, solo que no la habíamos visto. Era invisible hasta el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Rodríguez. Voy a presentar ahora a la doctora Fanny del Río, quien es impulsora de las investigaciones sobre las mujeres filósofas mexicanas, y destacamos entre sus publicaciones el libro Las filósofas tienen la palabra. Tienen la palabra. Muchas gracias. Bueno, agradecer muchísimo la invitación y a todos los organizadores, a todas las personas que están acá en esta mesa, Bárbara, César, Ambrosio, Tere, el autor, por supuesto, Aurelia. Muchas gracias por la invitación. De verdad, para mí fue un placer leer este libro. Voy a leer porque estoy muy dispersa. Así que empiezo. Invisibilización y silenciamiento de Paula Gómez Alonso en la historia de la filosofía en México hasta hoy. Quisiera comenzar este comentario de manera poco elegante, pues voy a hacer una referencia a un texto que yo escribí. Pero el motivo no es otro que contribuir a ilustrar con datos duros, esto es, con cifras, mucho de lo que el libro que hoy presentamos valerosamente logra mostrar. Pues bien,
En mi libro, Hacia una crítica ética de la historia de la filosofía en México desde una perspectiva de género, publicado en 2022, dejé claramente establecida la disparidad numérica entre la cantidad de filósofos hombres y la de las filósofas mujeres que hay en 17 historias de la filosofía en México publicadas entre 1943, con la que se considera la primera historización sistemática de nuestra disciplina, la historia de la filosofía en México de Samuel Ramos, y el que quizás sea el más reciente gran compendio de nuestra disciplina en la era contemporánea, la filosofía en México en el siglo XX, de Gustavo Leiva, publicado en 2018. Así, entre 1943 y 2018, y a pesar de la incorporación masiva de la mujer a la universidad a partir de los años 60, del movimiento estudiantil de 1968, de la lucha por la igualdad de salarios en la década de los 80, de la repercusión de la tercera ola del feminismo en 1990, de la irrupción revolucionaria del movimiento zapatista de liberación nacional a partir de 1994 e incluso de la llegada de la llamada Cuarta Transformación al gobierno en 2018, la práctica de la injusticia epistémica contra las mujeres en filosofía y en otros lados apenas parece haber cambiado desde 1943, y tengo las cifras para probarlo. En 10 de las 17 historias de la filosofía mexicana que estudio en este libro, no hay una sola mujer. Una suma parcial de los índices de estas obras da un total de 446 filósofos mencionados y 36 filósofas, ni el 10%. Aunque si vemos la bibliografía y los índices onomásticos, la diferencia numérica se dispara todavía más. En 2 de las obras estudiadas, en el índice, solamente figura un nombre de mujer, pero se trata de una filósofa que no es mexicana, sino española, María Zambrano. He dejado aparte la mención del texto Filósofos Mexicanos del siglo XX de Antonio Ibargüengoitia, publicado en el año 2000, para detenerme en el hecho de que finalmente, tras 77 años desde la publicación de la tesis La cultura femenina de la doctora Gómez Alonso, por primera vez encontramos su nombre en una historia de la filosofía mexicana. Sin embargo, Ibargüengoitia hace gala de una imperdonable grosería intelectual al escribir que no encontró datos biográficos de ella, por lo que tuvo que realizar su perfil con base en inducciones a partir de su experiencia personal, como que impartía ciertas clases de diversas materias en la Facultad de Filosofía y Letras y que tiene entendido que obtuvo los grados de maestría y doctorado en filosofía. Su texto de historia, entre comillas, no solo rebosa de ignorancia, sino que pretende restarle crédito epistémico a la doctora Gómez Alonso. Y desde luego, omite incluir la cultura femenina, esta tesis que ya han mencionado, en la entrada respectiva de la filósofa. Poco tiempo después, en 2002, José Manuel Villalpando, en su Historia de la Filosofía en México, también la menciona, pero escribe menos de 10 renglones sobre ella, sin mencionar nunca la cultura femenina. Y en cambio, dedica páginas enteras a filósofos de los que ya nadie se acuerda. ¿Son nuestras historias de la filosofía un reflejo objetivo, es decir, histórico, de la realidad? Desde luego que no. En una demostración de que los tiempos comienzan a cambiar, finalmente llega un libro que es una fiesta al pensamiento de la filósofa y de la filosofía toda, como acertadamente dice la doctora Sáenz Valadez en su estupendo prólogo. ¿Acaso fue un pequeño paso para Rodríguez Ballesteros? Pero es un gran paso epistémico para la comunidad filosófica entera hacerle justicia a la verdadera contribución de Paula Gómez Alonso, aun cuando, como bien anota el autor, aún hay trabajo por hacer sobre la comprensión de la filosofía mexicana desde sí misma, despojándonos de inercias metodológicas ciegas a la participación de las mujeres. No podría estar más de acuerdo. Para poder dar cuenta, explicar y defender y justificar su labor de quitarle el polvo a la figura de Paula Gómez Alonso, Rodríguez Ballesteros invoca una definición de Graciela Hierro. Filosofía es pensar por cuenta propia, desarrollar una conciencia en la que la propia crítica y la propia reflexión aparecen como columna vertical. Por ello, enseñar filosofía es enseñar a pensar. Las palabras de Graciela Hierro son al mismo tiempo demasiado y demasiado poco.
Sí, la filosofía es eso, pero es también, como nos enseñó Descartes o Isabel de Bohemia, cuestión de método. Las filósofas somos cazadoras de conceptos, ideas, categorías, y por lo mismo es preciso rescatar mediante conceptos, ideas, categorías, la obra de nuestras hermanas olvidadas, ignoradas y o silenciadas, que mucho tienen para decirnos sobre nuestra comunidad. Rodríguez Ballesteros lo ve con claridad, lo cito. Alcanzar una comprensión inteligente del caso histórico de la filósofa Gómez Alonso es oportunidad para la ampliación, diversificación y profundización en la comprensión de la misma filosofía mexicana, puntualmente acerca de la herencia de su manera específica de ser en el siglo XX, cuando se consolida la sensación de estar en una modernidad del pensamiento nacional. Ahí termina la cita. El autor nos proporciona una visión panorámica de su sujeta de estudio y de su mano, de la mano del autor, recorremos la infancia formativa de Paula niña, vemos cuál y cómo fue su desarrollo intelectual, en qué momento y por qué surge su vocación docente, su incorporación a la filosofía académica, su papel como divulgadora de la cultura y la filosofía a través de sus clases y sus artículos de prensa, y por último nos involucra en la defensa que hace no tanto de la elección de Paula Gómez Alonso como su tema de investigación, sino de los motivos por los que considera que debe ser incorporada al canon filosófico. Para hacer esto, nos revela que fue necesario presentarse ante un comité que preguntaba con incredulidad, ¿por qué quiere estudiarla? ¿Qué quiere hacer con ella? La intención, confiesa el autor, no es otra que ponderarla, o no era otra que ponderarla y exponerla, aunque luego es que, habiendo pasado de la penuria al asombro, al no poder responder en términos ilustres, se descubre no solo una relevancia metodológica, sino que también se desvela lo que la establece y que no es otro asunto sino el conjunto de cosas relacionadas con la vida universitaria filosófica y la labor docente del día a día en una mujer. Son palabras del autor. Pero también estas palabras de Rodríguez Ballesteros, como las de Hierro, resultan insuficientes. Pues aunque comienza prometiendo que pondrá el acento de la vida de Gómez Alonso sobre su figura como filósofa, a lo largo del libro hay una insistencia en considerarla filósofa en tanto profesora y divulgadora de la filosofía. Lo dice en varias páginas. Ser profesor y divulgadora de la filosofía tienen, sin lugar a duda, una dignidad y una honorabilidad intrínsecas. Son unas heroínas, hay que decirlo. Pero esta biografía habla de algo más. Nos revela una figura que desarrolló un pensamiento propio, riguroso, original, a pesar del silencio y la invisibilización que la rodeó. Por eso, el reproche que puedo hacerle al autor es que por momentos parece titubear en darle a la sujeta de su atención ese reconocimiento que ya en su momento se le escamoteó. Por ejemplo, cuando desarrollo una noción con la que no puedo terminar por estar de acuerdo, que Gómez Alonso haya sido una profesional menor de la filosofía. Pero si este libro es prueba irrefutable de que nada en Paula Gómez Alonso fue menor. Hacer semejante estudio del pensamiento de la Nana Vita como una reivindicación de la excepcionalidad de lo cotidiano es, a mi juicio, un anticlímax que no merece ni Gómez Alonso ni Rodríguez Ballesteros. Aclaro que el autor admite, y lo dice expresamente, que la biografía que ha escrito sobre Gómez Alonso, quizá como toda biografía, no está terminada, son sus palabras. Y aun cuando resulta honorable reconocer sin ambajes que ha tenido unas limitantes, lo que yo veo es que en este caso el resultado, el libro que ha escrito, contradice su declaración. Con la pena, pero Rodríguez Ballesteros ha logrado situar a la doctora Paula Gómez Alonso en un muy alto lugar de nuestra filosofía, del que no anticipo que vaya a salir en un futuro próximo. He dejado para el final un punto en el que no sé si estoy de acuerdo con el autor. Y es cuando señala a Paula Gómez Alonso como, cito, la primera filósofa mexicana en escribir sobre ser mujer desde la visión de una mujer, criticando la cultura fundada y dominada por los hombres. Cierro comillas. La verdad es que varios siglos antes eso también lo hizo Juana Inés de la Cruz. Controversias aparte,
haya sido primera la una o la otra, anticipo que en gran medida, gracias a este texto de Rodríguez Ballesteros, podemos estar seguras de que no será la última. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora del Río. Presentaré ahora al maestro César de Rosas, quien es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y co-coordinador del Seminario de Investigación sobre Tecnología y Filosofía Iberoamericana de este instituto, y que recientemente está co-coordinando el libro colectivo La filosofía política de la ciencia y la tecnología en Iberoamérica hacia una cartografía. Gracias, Bárbara. Bueno, primero quiero felicitar a mi gran amigo Eric, porque por fin, después de muchos problemas, pudimos tener este libro al fin, ¿no? Y además que comentarles que es un larguísimo recorrido. Eric recordará, publicamos su artículo en la Enciclopedia Electrónica de la Filosofía Mexicana sobre Paula hace que 14, 10 años. O sea, y él y ya habías estado trabajando mucho tiempo antes, nos encontramos en coloquios discutiendo sobre Paula, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, solo para que se note, ¿no? Como este camino tiene mucho tiempo y pues te felicito, Eric, porque Gracias. por fin llegó a buen puerto. Sobre eso, entonces quiero yo comentar algunas cosas. Y es comunicarles que dentro de una de las tradiciones que nos ubicamos, los que trabajamos filosofía de la ciencia y la técnica, y recientemente también filosofía del arte, que llamamos filosofía política, así como tal, iberoamericana, reconocemos el valor de Paula gracias a pues el trabajo que ha llevado a cabo por muchos años Eric, ¿no? Sin embargo, ha tenido ahí algunos reconocimientos, pero que no han pasado, como comentaba la doctora Fanny, a la historia, ¿no? Con suficiente fuerza, como es el caso del reconocimiento que le hace Elie de Gortari, ¿no? Por ejemplo, en su libro El método dialéctico, Elie de Gortari le hace pues un reconocimiento a Paula y le dedica su libro diciendo, lo cito: me complace especialmente dedicar este libro a la doctora Paula Gómez Alonso, como decía la doctora Tere, maestra por excelencia, de quien sigo recibiendo enseñanzas ejemplares, ¿no? Ya para este momento, pues, Elie de Gortari ya ya fue rector de la Universidad Michoacana y, por supuesto, filósofo marxista de primera línea y hace este reconocimiento a Paula, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante también señalar que hay estos pequeños reconocimientos, pero que, claro, para nada son suficientes. Yo creo que el valor que tiene el libro de Eric, entre muchas cosas que se han señalado, es justamente la reconstrucción del pasado para mostrar lo robusto de nuestra tradición filosófica, en este caso especialmente los aportes filosóficos feministas en nuestro país, que además ayudan a restablecer a una tradición, ¿no? Una raíz de pensadoras que podemos plantear desde Sor Juana y que nos faltan muchísimas, pero que ya podemos ver claramente con Paula, con Rosario Castellanos, que también hay que dejar, también como decía el profesor Ambrosio, pues hay que dejar de decir solamente escritora, que tampoco es menor, por supuesto, pero hay que decir claramente también filósofa, ¿no? Paula, tenemos a Rosario Castellanos, a Graciela Hierro, por supuesto, a muchas más, y podríamos hablar de Francesca Gargalo, etcétera, ¿no? O sea, hay toda una línea muy importante de pensadoras feministas que me parece también sufren, hay que señalar, una injusticia al no estar en la mayoría de los programas de filosofía en México en las licenciaturas, ¿no? Esto no puede seguir sucediendo. Cuando menos un tercio de nuestros programas deberían estar dedicados a estas reflexiones porque son vastísimas y bueno, entonces el trabajo de Erika nos ha ayudado mucho justamente a plantear esta tradición detrás, ¿no? Entonces quiero señalar simplemente algunos elementos para invitar a la lectura del libro que hoy presentamos, pero también de la obra de Paula. Es decir, está bien, hay que seguir señalando estas injusticias, pero empecemos a pensar con Paula, ¿no?
Vamos a discutir lo que ella dice. Esto a mí me parece muy relevante porque esta recuperación del pasado invierte y juega con la flecha del tiempo. Es un intento por hacernos buscar futuros alternativos en sendas del pasado abandonadas, o mejor dicho, bloqueadas, en este caso por el dominio de la cultura masculina, como diría Paula, pero en este caso muy especial en el terreno de la filosofía, ¿no? Ni más ni menos. Entonces, quiero señalar algunas cosas. Simplemente me gustaría retomar un poco la idea de cultura femenina de Paula para señalar que el feminismo, ella no le dice feminismo, pero yo sigo discutiendo que me parece que es feminismo, pero bueno, lo podemos discutir, ¿no? El feminismo de Paula es un republicanismo, diríamos, ahora, ¿no? ¿Por qué? Pues simplemente por el hecho de que está justamente señalando la omisión de más de la mitad de la humanidad, ¿no? Para la conformación de los productos culturales, bueno, los objetos también, pero culturales, que son, como digamos, esos máximos referentes que tiene la humanidad, ¿no? Entonces, inicialmente, ahí me parece que es muy importante hablar de este concepto y recuperarlo, ¿no? En segundo lugar, y por eso les decía que lo recuperamos desde una tradición desde la que varios que estamos aquí presentes trabajamos en otros espacios, como el propio Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos, del que hay que señalar no solamente nuestra autora es profesora, educadora, filósofa, es fundadora de instituciones, de proyectos filosóficos fundamentales. El Seminario de Problemas es el más antiguo y el más importante de esta universidad y, claro, hay que reconocerles a Elie Guattari, a Guillermo Haro, a Samuel Ramos sus aportes, pero Paula es de las 3 o 4 mujeres que están presentes desde el inicio en el seminario, ¿no? Por ejemplo, o también hay que decirlo, es fundadora de la Asociación Filosófica de México y siempre recordamos pues a nuestros grandes filósofos, pero de nuevo, Paula es de 3 o 4 filósofas que están allí también como fundadoras. Entonces no es menor este asunto. Bueno. Entonces, decía yo, para nosotros en la tradición de la filosofía política de la ciencia y la tecnología y el arte de orden iberoamericano, el concepto de cultura femenina es también un ataque a lo que denominamos epistemocracia, es decir, es una crítica al dominio de aquellos que ostentan el conocimiento o que dicen tenerlo, como suele pasarnos a los hombres, ¿no? Y que imponen sobre los otros grupos dominados, ¿no? Que imponen su visión del mundo. En este sentido, pues también es sumamente relevante lo que está haciendo Paula, pero también es muy interesante la postura de Paula, porque su concepto de cultura femenina, además, es una afirmación de otro concepto que usamos en esta tradición, elaborado por el profesor Ambrosio, que es el principio de equidad epistémica. Es decir, Paula, en esta crítica que está haciendo, además, no es una ruptura total de la cultura, sino lo que hace es afirmar el diálogo entre culturas masculinas y femeninas, ¿no? Esto es muy importante, no hay una negación, hay una búsqueda de un diálogo entre iguales. Y en este sentido, creo que la propuesta de Paula es, podríamos decir, como señalamos en esta tradición de la filosofía política de la ciencia, un humanismo republicano de orden iberoamericano, pero al que se le suma también este elemento feminista y además, también hay que señalarlo, también tiene esta raíz que es un humanismo científico, ¿no? Porque Paula constantemente está señalando la relevancia de formar a las nuevas generaciones en la ciencia, ¿no? Entonces tenemos allí un gran aporte de Paula. Solamente quiero señalar una cosa más. Bueno, ya la perdí. Bueno, es interesante porque en sus reflexiones que tienen que ver con, porque también, como decíamos, es educadora, en sus reflexiones que tienen que ver relacionadas con la pedagogía, para esta pensadora las mujeres deben formarse en los diversos ámbitos de la ciencia, como decíamos, para incorporarse al ámbito de la divulgación y la docencia y posteriormente lograr construir una cultura femenina
Es decir, y esto es lo que me interesa aclarar, ¿qué significa esto? Pues es la búsqueda del desarrollo de las máximas capacidades de la mujer que se vea reflejado en la realidad mediante acciones originales, y me gusta lo que dice, y decisivas, que realmente impacten, ¿no? Que sean emanadas del cultivo del propio espíritu femenino en todos los campos de lo humano. En suma, Gómez Alonso afirma la posibilidad y necesidad de que la mujer se construya a sí misma varios años antes de que lo hagan otras filósofas como Simone de Beauvoir con su trabajo El segundo sexo, ¿no? Que es de 1949. Entonces también este elemento me parece fundamental porque la reconstrucción de nuestra tradición filosófica no solamente tiene que ver con una crítica, por ejemplo, al dominio de la cultura masculina, sino también a una visión que siempre tenemos colonialista, ¿no? Entonces, está bien, leemos a nuestras filósofas feministas de otros lugares, pero no leemos a nuestras filósofas feministas mexicanas, ¿no? Entonces, creo que eso es sumamente importante. Bueno. En este contexto de suma violencia que le toca vivir a Paula Gómez, reflexionó sobre las causas y posibilidades de superar las desigualdades económicas, el rezago educativo, la situación inequitativa de las mujeres, entre otras cosas, manteniendo siempre en su pensamiento el ideal del mejoramiento y emancipación total de la humanidad en su conjunto, ¿no? Aquí también se nota otra cosa sobre la que hay que hacer justicia, es de nuestras pensadoras filósofas marxistas, que no, o de inspiración marxista, hay que aclararlo, que no, pues suelen ser citadas tampoco en las historias de los marxistas, ¿no? Entonces, solo señalar que desde mi punto de vista estamos, gracias al trabajo de Eric Frente, a la presencia de una filósofa que por su labor educativa, por su labor de creación de instituciones, de proyectos, pero también por su propia obra, pues estamos frente a una filósofa, yo diría, total, ¿no? Integral en todos los campos de la filosofía. Bueno, felicidades, Eric. Muchas gracias al maestro de Rosas. Presentaré ahora a la doctora Aurelia Valero, quien es investigadora y secretaria académica del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Y entre sus publicaciones cabe destacar el libro José Gauss en México, una biografía intelectual, 1938-1969. Gracias, estoy también muy contenta de participar en esta mesa, de haber tenido la ocasión de incursionar en este libro, de leerlo a detalle. Y felicito mucho al autor por esta obra, que realmente es una excepcionalidad. Y me gustaría detenerme un poco para empezar en el carácter excepcional de esta biografía. Si hacemos un recorrido por las biografías que se han escrito o publicado en México, en el siglo XX, que es donde yo tengo datos, para el XXI ya habría que actualizarlos, nos encontramos con que de los más de 1000 registros que existen, solo alrededor de 70 y poquitos corresponden a una figura femenina. Muchos, es menos del 10%, es muy parecido a lo que encontró Fanny en relación con las historias de la filosofía. Y muchas de estas figuras, además, por ejemplo, de estas 73, por lo menos hay una cuarta parte en donde centradas en 4 figuras principales, que son Sor Juana, Rosario Castellanos, Frida Kahlo y Doña Marina. Después de eso, nos encontramos con que una gran cantidad de estas mujeres que han sido examinadas en una biografía, se trata de religiosas, ¿no? De santas, hay muchas hagiografías. Otras tantas pertenecen al mundo del espectáculo, ¿no? Dolores del Río, Yuri, y de mujeres dedicadas a la academia, a la ciencia, hay una única obra que es la de Margarita Croney Salazar, primera odontóloga mexicana. Nada más. Desde luego, más allá de la polémica sobre
si el adjetivo filósofa corresponde a Sor Juana Inés o no. Yo considero que sí. Se trata de la única filósofa mexicana de la cual contemos con un recuento biográfico, y eso en sí mismo es ya un motivo de celebración. Se trata además de una obra elaborada con gran detalle, muy atenta a los contextos de enunciación, a los recorridos vitales, intelectuales de esta biografiada. Y habría que pensar también por qué en ocasiones una biografía, digo, aún siendo bastante escaso el número de biografías dedicadas a mujeres, ¿por qué sigue siendo un medio privilegiado para examinar las obras de creación por parte de mujeres? Uno muy importante es que en una biografía se toman en cuenta las condiciones en que se produce el actuar, el pensar, el imaginar de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que de la misma manera en que el aire nos es imperceptible, salvo cuando nos falta, el contexto también se vuelve irrelevante, salvo cuando nos afecta. Y las trayectorias de mujeres en todos los campos, pero desde luego en el de la filosofía, tiene esa característica que en donde hay que luchar en contra de la corriente para hacerse un lugar. El contexto condiciona no solamente el pensamiento, sino las posibilidades para que se pueda dar a conocer. Y esto normalmente es una biografía, lo puede poner de relieve. Entonces, otra de los motivos por los cuales una biografía, bueno, constituye desde luego un medio privilegiado, tiene que ver a que la filosofía no se da en el vacío, sino como respuesta a un contexto la mayoría de las veces. Y busca dar respuesta a problemas muy concretos. Por ejemplo, aquí vemos cómo Paula Gómez Alonso va respondiendo a los retos de su entorno. Se trate de la educación socialista, las reformas al sistema educativo, las reestructuraciones en la universidad y hacia el final de su vida, los movimientos estudiantiles en el país. Entonces, hay un diálogo que aparece en esta obra y que a mí me parece, bueno, que apuesta en cierta forma, me refiero a la obra, a colocar la vida de Gómez Alonso dentro de su contexto específico. Yo creo que hay muchas maneras de escribir biografías, pero si nos limitamos a dos modelos en concreto, uno iría, digamos, de la persona biografiada hacia su contexto. En ese sentido, vemos el contexto a través de la mirada, de los ojos de la persona que está siendo examinada. Y esto, bueno, las ventajas que tiene es que nos acota, por ejemplo, ¿no? De qué vamos a hablar. No todo es relevante porque no todo lo podemos ver o no todo nos es igualmente importante. Pero aquí, bueno, pues desde luego a veces tomamos el punto de vista de la persona biografiada que no, que tiene muchos puntos ciegos. Otra manera posible de acercarse es ir del contexto hacia el individuo. Y en ese sentido vamos, digamos, haciendo un balance de lo que está ocurriendo en cada uno de esos momentos para posteriormente situar a la persona biografiada. Parece que en muchos, sobre todo en los capítulos más biográficos de esta obra, donde se hace una reconstrucción de la trayectoria, la apuesta es en ese sentido. Vamos del contexto hacia la persona biografiada, Paula Gómez Alonso, perdón, y lo que vemos es cómo se sitúa, cómo responde, qué está sucediendo al mismo tiempo en que ella escribía, ella pensaba, ella trabajaba, ¿no? En las distintas instituciones de las que formó parte. Y esto, como decía, tiene
ventajas e inconvenientes. La gran ventaja es que entendemos de dónde surge, cuáles son esas posibilidades de acción. Vemos que Paula Gómez Alonso fue una mujer del siglo XX que, bueno, se encontraba en consonancia con las grandes luchas de su tiempo. A veces incluso la admiramos como precursora, ¿no? Como pionera de ciertos temas y problemas. El inconveniente es que a veces se nos pierde de vista, y me parece que eso tiene que ver con las fuentes, con el tipo de fuentes, porque esa es otra de las grandes dificultades de escribir una biografía, que desde luego tenemos un universo que en este caso, pues Eric logró ampliar. Bueno, gracias para empezar al archivo pues privado, familiar, ¿no? Que se ha conservado, lo cual ya es así casi milagroso. En segundo lugar, porque además se acercó a otros archivos, pero uno siempre quisiera saber un poco más, que bueno, que eso es sobre qué sentía, cómo pensaba, cómo experimentaba, cómo reaccionaba en concreto, ¿no? Y eso, pues lo que tenemos son indicios, sugerencias, pero está mucho más dado a la imaginación. Lo cual, insisto, no es un defecto, pues es parte del reto biográfico, y que en cierta medida también me parece que rompe un poco con ciertos estereotipos que todavía aparecen en la biografías de mujeres, en donde la vida privada tiene un peso bastante más amplio que al que se daría a un personaje masculino, ¿no? Dando por sentado que nuestra acción sobre todo se da en el espacio de lo doméstico, ¿no? De lo familiar. Y aquí, desde luego, tenemos atisbos de lo que fue, bueno, de quién fue Paula Gómez en su cotidianidad, con su familia, como matriarca la llaman sus propios familiares. Dedicada al cuidado de sus, bueno, de sus padres. Una mujer célibe, que yo no sabía que era un requisito del magisterio hasta haberlo leído en esto, lo cual nos habla sobre cómo se convirtió casi en una continuación de las órdenes, bueno, del clero, ¿no? Muchas veces tenemos la impresión de que algunos de los valores, incluso en su vestimenta, ¿no? Era una, pues sí, una monja laica y atea, si se puede, pero por esta... Y comunista. Aunque eso está todo, eso hay una indefinición ahí en su orientación política, ¿no? Porque entre el liberalismo y el marxismo que profesó o de los que tomó ciertos elementos, pues hay un gran abismo, ¿no? Entonces, habría que bueno, intentar situarla un poco más. Maoísta. Eso sí. Y bueno, y lo que yo quisiera, bueno, otro de los retos que nos impone esta obra tiene que ver con cómo situar a un personaje. Podemos elegir, si es que hay que elegir, a lo mejor no hay esa disyuntiva, entre ser fieles a su trayectoria, ¿no? Justamente porque son las posibilidades de su época, y podemos también leer a estos personajes desde el presente. Por ejemplo, una de las tensiones que hay tiene que ver con el propio posicionamiento de Paula Gómez hacia el feminismo.
¿no? Ella misma rechaza el término y creo que, y bueno, y la autorreferencialidad es importante. Em, y de hecho, cuando vamos leyendo parte de su obra, La cultura femenina, desde luego hay esa tensión entre nociones muy convencionales, ¿no? Donde, digamos, donde se refuerza los atributos propios bueno, del género en ese momento, y otros donde hay ruptura, ¿no? Donde se busca dar un giro a esas estructuras en la, digamos, en la división sexual del trabajo, por ejemplo, ¿no? Y también intelectual. A mí me gusta mucho esta cita, me parece fantástica, la voy a leer porque es una joya, que viene, bueno, es una respuesta que hace Paula Gómez a Eduardo Pallares, ¿no? Quien hacia finales de los años 30 reacciona contra todos, contra los exiliados españoles y contra los comunistas, y sí. Y es una cosa muy visceral. Entonces, él escribe en el Universal que se han llenado las salas de clases de mujeres filósofas, algunas que van ahí por auténtico amor al saber, pero otras por vanidad, para tener algo que decir en las tertulias, ¿no? Por darse aires de importancia. Y contesta Gómez Alonso, es fantástico, dice: las mujeres de México estudiamos filosofía y notamos con verdadero placer que cada vez aumenta el número de las que estudian, con la esperanza de que después de muchos siglos de leer a los grandes genios de la humanidad y de estar en contacto con los profesores eminentes de aquí y de todas partes, puedan las mujeres del futuro llegar a hacer su propia filosofía. Es cierto que muchas personas no llegan a encontrar la actividad en que pueden ser más útiles. Y si existen muchachas estudiantes sin grandes capacidades, las cuales estarían mejor en la oficina, en los salones de belleza o en el hogar, también hay caballeros escritores de libros que lo harían mejor en una peluquería o en un campo de maíz. Pero esto es un mal social cuyo remedio no está en que las jóvenes de México dejen de estudiar filosofía. Bueno, esa es una cita fenomenal. Pero creo otra vez nos pone en esta situación, digamos, desde el presente, cómo entender a Paula Gómez. Digamos, hablar incluso de precursores, de pioneros, obviamente solo es posible desde una mirada retrospectiva, desde el presente. El origen nunca está presente para quienes lo crean, para quienes lo fundan. Y entonces cuando hacemos esto, podemos pecar de injustos porque a veces nos parece insuficiente, ¿no? Si no lo centramos en su lugar de enunciación. Queremos más, queremos que sea un feminismo radical, que podamos nosotros beber, digamos, sin ningún problema, o más bien con gusto. Pero también nos impide, digamos, si no hacemos ese gesto, encontrar en estas mujeres a figuras que nos inspiren, que nos pueden llevar a entender cómo se fue fraguando ese mismo camino, que nos permite que incluso en esta misma mesa seamos una mayoría de mujeres, e incluyo a Paula Gómez Alonso, entre quienes estamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Valero. Voy a leer ahora una breve nota del doctor Gabriel Vargas Lozano, quien no pudo acompañarnos, pero envió unas palabras, y quien es profesor investigador de la UAM Iztapalapa y responsable del CEFILIBE. Me permito, en primer lugar, enviar un cordial saludo a los participantes en la presentación del libro Nana Vita, biografía de la filósofa Paula Gómez Alonso, y una disculpa por no haber podido estar presente.
Desde luego, quiero también felicitar al maestro Eric Eduardo Rodríguez Ballesteros por su gran esfuerzo por escribir, en primera instancia, un excelente texto para nuestra enciclopedia electrónica de la filosofía mexicana y ahora por haber publicado su libro. En estos dos esfuerzos han contado con la colaboración y el apoyo de nuestro Centro de Documentación en Filosofía Latinoamericana e Ibérica, que fundamos en la Unidad Iztapalapa de la UAM hace ya 26 años. El libro que se presenta hoy tiene el valor de una reivindicación, no solo de una filósofa, sino de una pensadora que reflexiona sobre la cultura femenina. El autor reivindica su papel de pionera en este tema, al que se vinculará posteriormente la también filósofa y escritora Rosario Castellanos. En el libro se realiza un interesante cotejo entre las posiciones de estas dos filósofas. No quiero restar tiempo a los demás ponentes abordando los otros temas del libro y por ello solo mencionaré lo que Eric Rodríguez nos dice en sus conclusiones. Y cito: con la tesis de maestría que hizo Paula Gómez Alonso en 1933 y con Rosario Castellanos en un ejercicio semejante de 1950, hicieron la mancuerna que tomó lo femenino como objeto de estudio desde la cultura y la ontología. Aún antes de que los primeros estudios de género de la mujer o feministas se consolidaran en las universidades latinoamericanas en las décadas de los 70 y 80. Finalmente, ella, Paula Gómez, no era una filósofa desconocida, sino olvidada, invisibilizada. Lo mejor hubiera sido que mujeres recuperaran su historia. Mea máxima culpa. Peor sería su anonimato. Y cierro la cita. Quiero agregar por último que se ha antepuesto un excelente prólogo de la doctora Adriana Sáenz Valadez, en donde sitúa la problemática abordada por la autora desde una perspectiva actual. Enhorabuena, Eric Eduardo Rodríguez, has hecho una gran aportación a la configuración de una historia más integral de la filosofía mexicana. Y bueno, ahora sí le damos la palabra al autor, ya sea para que quiera retomar algunas de las cuestiones que plantearon las otras intervenciones o incluso para ahondar un poco más en el concepto de cultura femenina de Paula Gómez Alonso, de su tesis de 1933, tal vez decirnos en qué consiste este concepto, como cuál es el estado de la cultura femenina en su tiempo, cuál considera que es ese estado y cuáles son las posibilidades del desenvolvimiento o desarrollo de la cultura femenina según la filósofa. ¿Cómo no? Muchas gracias. Mm, Preguntaba el doctor Ambrosio al principio. No, adelante. Usted puede hacer aquí lo que sea, doctor. Gracias, doctor. Y preguntaba si hubo una posibilidad que ocupó Gómez frente a la que le fue negada a Zambrano en aquellas épocas. Desgraciadamente no puedo contestarlo, pero esperemos que precisamente este tipo de diálogos nos permitan tener más trabajos, más investigaciones, más ensayos que nos permitan ir matizando esas tristes, en el caso de Zambrano, y mm, invisibilizadas, en el caso de Gómez, oportunidades que tuvieron las mujeres en el México del siglo pasado y que todavía tienen el día de hoy. Todavía hay lugares donde da mucha comezón que las mujeres ocupen cátedras y plazas de tiempo completo. Todavía. Eh, bueno, no lo puedo responder, pero es interesantísimo ver este paralelismo del pasado y del presente, en el que no terminan de hacerse a un lado las propuestas de las filósofas, cuando simplemente hay personas con pene en la competencia y que pueden ser ocupadas por ellos, ¿no? ¿Qué pasa con Carmen Rovira? También preguntaba el doctor Ambrosio al principio, y curiosamente la doctora Rovira
todavía hace 12 años aproximadamente que tuve un acercamiento, comentaba que ubicaba a la doctora Gómez Alonso, pero que no podía decir mucho sobre ella. Tal cual ella decía, nuestras líneas de interés no coincidían, no teníamos mucho contacto. Yo la recuerdo como profesora, la recuerdo presente en la Facultad de Filosofía, pero no puedo decir mucho sobre ella. Así que no fue tampoco muy vista por sus colegas mujeres. Y esto también es un dato interesante. En la Universidad Michoacana hay un seminario de ontología del patriarcado que coordina la doctora Sáenz, prologuista del libro. Y justo hace un mes, antes de las vacaciones de primavera, comentábamos con mis compañeras, solo hay un varón en el seminario que de repente va y de repente no, soy yo. Pero parece que a veces es mejor que uno no vaya a ese tipo de lugares, no porque haya algún comportamiento que lo haga sentir a uno incómodo, sino porque moralmente pareciera que uno no debería de estar ahí, ¿no? Por eso retomo esta cita que hace Vargas del libro, Mea máxima culpa, hubiera sido mejor que mujeres tomaran el protagonismo en una investigación como estas, moralmente hablando. Ya estoy viendo a la doctora Karina mover su cabecita. Gracias, doctora, muy amable. Pero bueno, en este seminario de ontología del patriarcado, hablábamos sobre todavía el acoso, incluso sexual, que viven alumnas de posgrado en la Universidad Michoacana, y platicábamos sobre comportamientos precisamente, más allá de la denuncia, sobre comportamientos también asumidos a veces por las propias estudiantes de filosofía, y que tienen que ver con eh, no son responsables, es el sistema el responsable de esto, ¿no? Nos ha quedado claro desde hace muchos años también, pero así como funciona la filosofía mexicana, por ejemplo, girando, rebotando con la filosofía europea, así las estudiantes de filosofía mexicanas rebotan citando a filósofos, así con O, a sus maestros, dejando de lado mucho del trabajo de las propias maestras, ¿no? Entonces, este fenómeno con Carmen Rovira y Paula Gómez Alonso es también vigente todavía el día de hoy. A veces pareciera más interesante lo que dicen nuestros maestros que lo que dicen nuestras maestras, lo que dicen los doctores que lo que pudieran decir las doctoras, lo que dicen los filósofos que lo que pudiera aportar una filósofa. Em, es pionera del estudio sobre lo mexicano, sí. Curiosamente, también en este artículo que escribe Gómez en el 31 sobre la psicología del estudiante mexicano, la manera de terminar es bien interesante y ya la recuperaba también el doctor Ambrosio. Esto sobre los estudiantes, dice Gómez, porque las estudiantes merecen otro análisis. Lo digo de este modo porque mientras lo que andaba por allí, por ejemplo, el Ateneo de la Juventud, comenzaba a preguntarse por lo mexicano, mientras eso sucedía, Paula Gómez Alonso se estaba preguntando por las mexicanas, muy puntualmente. No solo por lo mexicano en general, sino por las mexicanas. Entonces, seguramente, si Paula Gómez hubiera tenido, pero bueno, esto es fantasía, ¿no? Si mi abuelita tuviera ruedas, hubiera sido bicicleta. Si Paula Gómez Alonso hubiera participado en el Ateneo de la Juventud, seguramente tendríamos reflexiones sobre lo mexicano de la pluma de Paula Gómez Alonso. Ciertamente creo que podemos establecer esas conexiones entre los intereses de Paula Gómez Alonso y lo que pululaba en el ámbito intelectual mexicano del entonces, ¿no? Agradezco muchísimo esta pregunta de la doctora Rodríguez. ¿Dónde estuvo Paula Gómez Alonso? Siempre estuvo allí.
y no somos los herederos de la tradición filosófica, ni las herederas de la tradición filosófica, los responsables, las responsables de no haberla visto, sino de nuevo es este sistema al que tenemos que oponernos, ¿no? Platicábamos en Pasos Perdidos con la doctora del Río, el cometido es claro, no permitir que la hegemonía tenga la última palabra. El cometido es claro, ¿no? Y la batalla está en pie, en este ámbito o en muchos otros, que la hegemonía no tenga la última palabra. Le agradezco mucho a la doctora Fanny del Río. Ella no lo sabe, pero se lo diré ahora, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, la doctora Sáenz, César de Rosas, el doctor Vargas, la doctora del Río, sin pretenderlo, han acompañado este camino de desempolvar a la figura de Paula Gómez Alonso, ¿no? Yo recuerdo que en la maestría estaba en una clase de metodología y de repente el profesor llegó con un artículo para hablarnos no sé de qué tema, ¿no? Porque por fortuna a veces uno no se acuerda de todo lo que ve en la escuela. No sé de qué tema nos quería hablar el profesor, pero sí recuerdo que el artículo que nos presentó era un artículo de Fanny del Río. Yo ni siquiera me había fijado en las fuentes, hasta que un compañero, Carlos Ibarra, el Waffles, que está terminando su doctorado también en humanidades, eh, decía, mira, ¿este no eres tú? La doctora del Río se convirtió en la primera persona en utilizarme como una referencia. Y se lo agradezco mucho, ¿no? Lo digo así hasta con un nudo en la garganta. Me emociona mucho, ¿no? Porque, bueno, ella me bautizó como referencia y como fuente. Gracias a ella pude poner en mi currículum el apartado de referencias y citaciones, ¿no? Eh, que a veces hasta lo pesan, ¿no? Cuando le quieren dar a uno una chamba. Entonces, muchísimas gracias. Y claro que titubeo, doctora. Y por supuesto que me apena titubear para reconocer a Paula Gómez Alonso. Hace unos meses, desgraciadamente, no recuerdo con quién, pero alguien me replicaba, Eric, te dijeron tantas veces que Paula Gómez era una filósofa de segunda categoría que te la creíste. ¿Por qué te dejaste embaucar con ese cuento? ¿No? Pero bueno, supongo que en este cuento estamos embaucados muchos y muchas. Es parte también del sistema que nos ha hecho creer que las mujeres tienen poco que decir, que si hacen algo las mujeres que han hecho los hombres, entonces necesaria y consecuentemente es un asunto de segunda categoría. Y quizá reconocí a Paula Gómez como la primera filósofa en tratar lo femenino desde México, en tanto que mexicana, ¿no? Quise distinguirla de aquella célebre novohispana, por esa única razón, y además situando a Gómez, aunque podríamos hacerlo también con Sor Juana, pero creo que esa es discusión para otro momento, como precisamente heredera de una tradición moderna, de una filosofía moderna en México que ya no respondía a los cánones escolásticos con los que todavía arrastra Sor Juana Inés de la Cruz. Al maestro César tengo que agradecerle tanto como esta mesa, ¿no? Y en gran medida el ánimo también, la discusión y el ánimo de seguir adelante, la complicidad, ¿no? Una amistad intelectual que se ha ido forjando con correos, mensajitos, discusiones e intercambios, ¿no? Le agradezco muchísimo, César, es invaluable lo que has hecho para la visibilización de Paula Gómez Alonso, con ella, conmigo y con la Academia Mexicana. Muchísimas gracias, hermano. Qué amable. Y pues, justo como hemos platicado también con César en Pasos Perdidos, fantaseamos con que estos momentos sean coyuntura para que especialmente las estudiantes, pero en general, para que más personas se interesen por el tema y la trabajen desde donde la puedan trabajar, que la vinculen, que la inmiscuyan, que la pongan a discutir, que la comparen, que la critiquen. Muchísimas gracias también por permitirnos ver
a Paula Gómez Alonso, me imagino que es uno de los pendientes de las próximas investigaciones, como fundadora de instituciones mexicanas, como fundadora de instituciones educativas. Mm, El reto biográfico, recuperando un poco de la intervención de la doctora Valero, es, eh, es muy peculiar. Hay que estar en un constante estira y afloja entre el biógrafo, en este caso, y la biografiada. Es tratar de no hacer una relación personal, ¿saben? Hubo un momento en el que me consideré el último alumno de la doctora Gómez Alonso, ¿no? Este, ya veo que no, ya veo que no, ya veo que sigue teniendo alumnos la doctora y alumnas nuevas, ¿no? Entonces eso es un placer, eso es un gozo que comparto con la memoria de la doctora, que no con lo que nos dejó su persona. Yo creo que ella no se sentiría cómoda pensando que está entre nosotros en ese ateísmo que la caracterizaba tan radical, ¿no? Ella no pensaba que hubiera una inmortalidad del alma y que pudiera acompañarnos aquí. Así que por lo pronto el tributo justo es a su memoria. Esta relación tensa entre el biógrafo y la biografiada para hacerle caso a la imaginación o serle fiel a las pruebas. Pero es imposible serle fiel a las pruebas en un ejercicio biográfico. Definitivamente hay que poner algo de lo que va madurando de esa relación entre quien biografía y quien es biografiado. Mm, Hay una tensión con el feminismo que no solo fue apuntado por la doctora Valero, sino por más personas en esta mesa. Y cómo no, la misma doctora Sáenz, por ejemplo, declara que todavía hoy, en 2024, el feminismo y la filosofía tienen un matrimonio mal habido. Así lo dice ella. Saludos a la doctora Sáenz, ojalá que tarde o temprano nos escuche. Hay un matrimonio mal habido entre la filosofía y el feminismo en México, y tal vez no solo en México, tal vez sea en todo el mundo. Es una relación muy nueva en términos históricos, de los 80s para acá. En los tiempos de Paula Gómez Alonso, el feminismo no era visto con una perspectiva filosófica. Simone de Beauvoir, quien inaugura esta moda de filosofar feministamente, pues llegará unos 15 años después a las grandes academias europeas a hacer eco. Y entonces lo que Paula Gómez Alonso tiene como feminismo es precisamente una imagen como la que se sigue haciendo del feminismo. Una imagen deleznable, una imagen revoltosa, una imagen insatisfecha, una imagen resentida, ¿no? Y pues con la pena, pero no deja de ser una mujer de su tiempo, la doctora Gómez Alonso, ¿no? Como Descartes no se levantó en 1637 a decir, hagamos a la modernidad, hagamos al racionalismo. La doctora Gómez Alonso tampoco podría haber pensado en esas categorías, pero con la pena para ella, a pesar de la distancia que pone de aquel activismo filosófico y político del siglo pasado en México, en Latinoamérica y en Europa, la doctora Gómez tiene actitudes absolutamente feministas, ¿no? Si no es feminista, es protofeminista, definitivamente, ¿no? Algo allí hay de feminismo, es este espíritu que parece que nunca ha dejado de estar en las mujeres, en las intelectuales, y que al menos en México comienza a sistematizarse en 1933. Ojalá en algún momento encontremos la cultura femenina editada, porque se editó, pero no sabemos dónde quedó, no sabemos dónde hay ejemplares de los que ella repartió. A Lombardo Toledano le dio uno de estos ejemplares porque daba clases en la Escuela Nacional Preparatoria, y después de la defensa de su tesis, después de la publicación de la tesis, llega y le da una copia a Lombardo porque así lo requerían los estatutos universitarios de aquella época, ¿no? Entonces, allí está la presencia de Gómez Alonso como feminista. Y de Vargas, les voy a platicar una anécdota que hace un mes compartíamos con los familiares de la doctora Gómez. Gracias, por cierto, a don Enrique, a quien le debemos
tanto de la supervivencia del archivo de Gómez Alonso. Muchas gracias, maestro. A la doctora Karina, que nos facilitaron la llegada del material. Muchísimas gracias. Aquí está también Regina, a quien no conocía, ahora la estoy conociendo, otra descendiente de la doctora Gómez Alonso, a quien también le debemos parte importante de las reseñas, sobre todo familiares, que hay en este libro. Yo era un estudiante de licenciatura allá por 2010, si no me equivoco, apenas antier. Era estudiante de licenciatura y llegué yo con esa ingenuidad que caracteriza a los estudiantes de licenciatura, pensando que iba a encontrar respuestas en las grandes escuelas. Llego a la UAM, llego al departamento de filosofía, pregunto sobre el cubículo del maestro Vargas, la autoridad en filosofía mexicana en este país, ¿no? Le toco la puerta, me recibe y le digo, estoy investigando a Paula, quiero investigar a Paula Gómez Alonso. No sé qué decir de ella, no encuentro nada de ella. Dígame qué tiene. Y por supuesto que su respuesta magistral fue, pues mejor acabe la investigación y luego usted díganos sobre Paula Gómez Alonso, ¿no? Fue un reto inicial del maestro Vargas, a quien también le agradezco tanta complicidad, tanto apoyo y tantas credenciales que terminó arrojando para este proyecto. Finalmente, como anticipábamos, esto se ha vuelto muy interesante, por supuesto, en especial para las filósofas feministas y las estudiantes de la historia del feminismo en México, esta relación entre Castellanos y Gómez Alonso, esta relación en torno a la cultura femenina, donde pues nos damos cuenta que al menos Paula Gómez distingue al feminismo como la serie de logros y conquistas políticas, administrativas, jurídicas y hasta sociales de la cultura femenina, y que es precisamente esta intención de participación de las mujeres en la cultura de los hombres. Y la utopía de Paula Gómez Alonso, el afán de que las mujeres hagan su propia cultura, de que las mujeres dejen de participar en la cultura de los hombres, sino que como mujeres participen de la cultura de mujeres en un mundo que también sea de mujeres. Y bueno, de nuevo, para la doctora Gómez, notamos aquí también este afán feminista que todavía no era visto en la década de los 30, ¿no? De armar, como lo diría ella, este concierto entre hombres y mujeres. Hay una cita que a mí me encanta de la doctora Gómez Alonso y que tiene que ver con una de las entrevistas que dio, si no me equivoco, el mismo año en que murió, eh, y donde habla ella sobre los estudiantes de filosofía y letras. Dice ella que su tipo favorito de estudiantes son los de filosofía y letras, porque sabe que no acumularán riquezas. No acumularán riquezas en su... Qué pena. Como no la leí antes de meterme a la licenciatura en filosofía. Que no acumularán riquezas, pero que precisamente hayan su riqueza y en ese afán que ella reconoce por el conocimiento, ¿no? Por estar leyendo, por estar indagando, por estar investigando. Esperemos que muchas de ustedes puedan leer el libro, puedan conocer la obra. Esperemos pronto estar armando también recursos divulgativos, capsulitas informativas, que ya pueden encontrar algunas, ¿eh? Dato interesante, ya hay un preescolar con el nombre de Paula Gómez Alonso en Tlaquepaque, Jalisco, cosa que no existía hace 15 años cuando sabíamos menos de ella, ¿no? Me conmueve mucho buscar, por ejemplo, en YouTube información sobre Paula Gómez Alonso, también así como con la referencia de Fanny del Río hacia el borde de las lágrimas. Ver los trabajos de secundario, de preparatoria, de estudiantes mexicanos que comienzan a hacer videitos, diría mi mamá, como le encanta usar esa palabra, videitos, haciendo videitos sobre Paula Gómez Alonso para las redes sociales y para YouTube. Pues si esto ha
ha recibido tan buena crítica y tan buenas observaciones, que sea para regar las intenciones y los afanes en torno a la historia de la filosofía mexicana y en torno a la historia de las filósofas mexicanas. Muchísimas gracias, muy amables. Bueno, pues podemos recoger, si es que las hay, algunas preguntas del público ahora. Bueno, No pues solo preguntas, ¿no? comentarios. Sobre todo nos surgen las críticas. Ya está uno muy contaminado de de tanto autorreferencialismo, así que se agradece, se agradece. A mí me parece una cosa que se me olvidó mencionar, fue muy de paso, ahorita aprovechando que está aquí también el doctor Hurtado. Él tiene ahí un par de artículos hablando sobre que se construye la filosofía científica en México, ¿no? Señala García Maínez, Elie de Gortari, por ejemplo. Entonces a mí me parece que con este avance sobre la investigación de Paula Gómez podríamos también meterla a ella para robustecer justamente a este planteamiento, ¿no? Que ha puesto sobre la mesa el doctor Hurtado, pero que creo que pues, o sea, podría expandirse, ¿no? Todavía más. Entonces quería preguntarte tú, ¿cómo ves? Si lo ves viable, etcétera, ¿no? Y un poco comentar sobre justamente que tiene detrás Paula siempre esta relación y esta tensión muy interesante entre ciencia y filosofía, que también explica su participación pues, en el Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos y otras iniciativas, ¿no? Y no solo viable, sino menesteroso. Hay que hacerlo, especialmente por la visión de la misma Gómez en cuanto a cómo debería de ser la educación. Y ella le queda clarísimo que la educación tiene que ser, además de socialista, por ejemplo, que tiene que ser la educación científica, que tiene que ser la educación científica. Si no hay educación científica, no es educación. Muchas gracias, es ideología lo que se está transmitiendo, ¿no? Y por supuesto en esta visión también materialista que tiene de la historia Gómez Alonso, donde no admite interpretaciones, diría ella, míticas, religiosas. Ella usaba mucho el calificativo fantasiosas, ¿no? Donde no admite visiones fantasiosas en la construcción de una sociedad moderna, una sociedad justa y una sociedad donde quepan todos, sino precisamente solo se admite el criterio científico para la educación, y para una educación que funde una sociedad y unos ciudadanos también con estos criterios. A menudo notamos en Paula Gómez esta preocupación por la manipulación de las conciencias. Nunca lo escribo, pero me parece que la notamos, esta preocupación por la manipulación de las conciencias, la manipulación de las mentes y el acarreo cínico de las conciencias de las personas ante la ignorancia. Así que no solo viable, sino menesteroso. Claro que sí. En primer lugar, si me permiten, quisiera darte las gracias a ti en primer lugar por este enorme esfuerzo que has realizado en todos estos años. Confieso que hubo momentos en que dudamos de ti. Después de cierto tiempo que tenías los archivos de toda nuestra historia y no dabas una sola señal de vida, ya nos empezó a preocupar a ver qué sucedía. Pero una felicitación, creo que has hecho un trabajo fabuloso y nos sentimos muy honrados y muy agradecidos. A mí me tocó ser uno de los 3 hijos putativos de Paula Gómez, debido a que ella, aparte de todo su esfuerzo filosófico, nunca dejó de manejar la casa familiar y recibió en esa casa a, digamos que 3 y medio sobrinos
que por distintas circunstancias dejamos de estar en nuestras familias. En el caso de mi primo Cipriano, por la muerte, por el divorcio de sus padres. Entonces, su padre y él llegaron a la casa familiar y Nanavita los recibió, por supuesto. En mi caso y en el de mi hermana, por la muerte de mi madre. Entonces, también mi padre y yo y mi hermana, los tres, fuimos a dar a la casa familiar. Y ahí nos criamos y ahí crecimos y ahí hicimos carreras. Y bueno, es llega muy adentro del corazón de nosotros el ver estas referencias a ella. Muchas gracias a los miembros de la mesa que han hablado tan bellamente de ella. Les agradezco de todo corazón. Gracias. Se me quiebra la voz, pero eh, de verdad que para mí fue un orgullo poder compartir contigo lo que empezamos a rescatar de mi querida Nanavita, que fue como mi abuela. Es mi figura más importante. Entonces, cuando le preguntan, ¿en dónde estuvo tantos años? Siempre estuvo con nosotros, con la familia sí estuvo. Y ahora qué increíble que vaya a estar con todos ustedes también. Gracias a Eric. Gracias al esfuerzo de Eric. Porque no cualquiera se acerca a la familia, no cualquiera. ¿Cuántas veces no ibas a visitarme a mi trabajo, a mi casa? Y siempre era un gusto recibirte, Eric. Y siempre era un gusto compartir contigo todo lo que teníamos y vas a verte, tengo otra sorpresa ahorita que encontré todavía en los archivos. Entonces, bueno, pues estoy muy, muy emocionada y muy agradecida contigo y agradecida con todos ustedes que hayan leído la obra y que ahora ya la conozcan y que la sigamos y que sigamos criticándola, que sigamos reflexionando sobre su pensamiento y sigamos adelante. Muchas gracias. 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 Hola, buenas tardes. Bueno, muchas felicidades, Eric. Estoy muy emocionada de estar aquí. Se siente muy bonito ver este logro tan grande en tu vida y compartirlo. Bueno, yo me tengo que asumir como culpable también porque yo no conocía la obra no la conozco, recién voy entrando, entonces me siento también como invitada a una obra muy importante, gracias a todo lo que se está compartiendo aquí. De verdad no puedo esperar para entrar en este universo que me están presentando, ¿no? A mí me gustaría hacerte una pregunta más por la cuestión de cómo ha sido este trabajo al momento de escuchar a la familia. Yo tengo una relación cercana con nietos y bisnietos de Concha Michel, entonces, que es otra a quien yo considero filósofa mexicana también. Y lo que yo estoy pensando en este momento que me gustaría que nos compartieras es cómo se hace conocimiento desde esos lazos afectivos, que significa entrar a una historia viva, ¿no? No solamente es el registro, los archivos, no solamente es como la investigación es una cosa de cómo hablan de la memoria, es una cosa de cómo entras a un universo que te comparte la familia, ¿no? No sé si esta dimensión espiritual quizás no te llame, ¿no? Porque te conozco y sé también esa base tuya, pero estoy justo en un momento, bueno, no están ustedes para saber, yo para contarlo, pero yo soy parte de la generación de Eric de filosofía y y en un momento en el que yo considero que esta parte efectiva tiene que regresar a verse como un pilar fundamental del trabajo filosófico, no solamente en lo
intelectual. Entonces, me gustaría que nos compartieras más cómo fue hacer esta vía de conocimiento filosófico, ¿no? También en esta construcción de lazos afectivos. Y muchas felicidades. Estoy muy orgullosa de ti también. Gracias, Andrea, qué amable. Hemos compartido tantas cosas, Andrea, que es un gusto tremendo tenerte aquí. Yo también traigo muchas cosas atoradas en la garganta desde que estaba escuchando al panel, ¿no? Y qué curioso y qué buena oportunidad para meditar sobre cómo tenemos que aguantarnos de llorar en público, ¿no? Cómo tenemos que contener lo que no parece masculino. A propósito de una figura como la de Paula Gómez Alonso. Es muy comprometedor, Andrea. Es muy comprometedor, querido público. Entrañable ingeniero, qué bueno que dudaron de uno. Cuando lo conozcan a uno, lo mejor que pueden hacer es dudar. Porque yo tampoco hallaba cómo darle salida. Pero es muy comprometedor, Andrea, porque los archivos no te exigen tanto. Los libros no te exigen tanto. Las grabaciones no te exigen tanto como después de haber estrechado una mano, después de haber entrado a una casa familiar, después de que esa familia me permitió hurgar entre sus libros literalmente y entre sus papeles y decirles esto no me sirve, me llevo esto y me llevo esto y me pueden conseguir aquello también. Esto es una experiencia invaluable, digna de sistematizarse y digna también de apelar a las epistemologías tradicionales. Me parece que hemos descuidado esta dimensión afectiva en las investigaciones científicas, especialmente en el área de las humanidades. Hay tantas cosas aquí involucradas, como el no creerse que se está investigando a una filósofa de nivel, como el no creerse que a quien veo como mi abuela, que a quien veo como mi madre, pueda ser digna de estar en el escaparate de los protagonistas, así en masculino, estar también ella en el escaparate de los protagonistas de la historia de este país. Entonces, a reserva de que no lo he pensado mucho, pero sí lo he sentido a raudales, me limito a decir que cuando se involucran los afectos, el compromiso es ineludible. Gracias, Andrea. Viendo las fechas en que fallece en el 72 y teniendo en cuenta su ejercicio ministerial que fue parte importante de su vida, ¿hay algún pronunciamiento de parte de ella sobre el 68 en México? Digo, se me ocurre los pronunciamientos que hay de gente como Paso, como Sergio Pitol, castellanos incluso, ¿no? Pero ella tiene alguna, más que pronunciamiento, alguna postura en torno, quiero inferir cuál era, pues, pero ¿se pronunció públicamente sobre lo que pasó en Tlatelolco en 68? No lo sé. Públicamente, no lo sé. Eh, Escriturísticamente, no. Pero, por ejemplo, en las últimas entrevistas que da, menciona con claridad que le duele el ver la sintonía en la que tienen sumida a la universidad, ¿no? Y que le duele ver la situación en la que están los estudiantes de la UNAM. Eso sí lo dice en las últimas entrevistas, que son precisamente del 72, todavía con la atmósfera calientísima en esta universidad, ¿no? Entonces, lo dice con claridad. Por otro lado, algo que menciona el libro son anécdotas que he podido recuperar únicamente con sus familiares. Y me parece que con las anécdotas que están en el libro podemos darnos una idea de la postura que tú ya infieres correctamente, ¿no? Y es, por ejemplo, entre las peculiaridades que sucedieron fue la de Gómez, como muchas otras mujeres con los presos de Lecumberri, las visitas a la cárcel.
las visitas a los colegas, el ánimo, el apoyo moral, la palmada. Con Eli de Gortari muy puntualmente, por ejemplo, el haberle acercado una máquina de escribir y papel a la celda de Lecumberri, ¿no? Para que no muriera de inanición intelectual, para que la tristeza fuera más llevadera, para que los días se acortaran entre la tinta y los tecleos. Entonces, aún no descubrimos si escribió algo al respecto, pero sí sabemos que definitivamente estaba del lado de la justicia. Bueno, en primer lugar, los quiero felicitar al autor y a todos los participantes. Y dado que han hecho énfasis en fuentes de información como los archivos, me gustaría poner sobre la mesa que el Instituto de Investigaciones Filosóficas cuenta con la biblioteca más completa en filosofía en país de habla hispana, así como 10 fondos documentales, entre ellos el de Eli de Gortari, y a reserva de ponerlo a consideración de mi autoridad, yo estoy seguro que apoyará esta iniciativa. Les ofrecemos una alternativa del instituto para que albergue el archivo o el fondo documental de la doctora Paula Gómez Alonso. Gracias. Pues con este ofrecimiento del Instituto de Investigaciones Filosóficas a la familia, creo que podemos dar por terminada esta presentación. Gracias a todos los que nos acompañaron de forma presencial y también a aquellos que lo hicieron en línea. Y pues podemos platicar con café y galletas aquí atrás. Gracias.